cono maestro, ¿cierto? Muy bien. Este cono maestro, por tanto, nosotros tenemos que medirlo y ver el calibre. Si mi misma memoria fue 25, pues mi cono maestro será 25, ¿cierto? Si por ahí fue 40, le correspondería el cono 40, ¿no es cierto? Muy bien. Pero entonces nosotros vamos a empezar a hacer ciertas maniobras porque debe quedar a la misma longitud. Entonces, vamos a ver la definición, que es más o menos lo que hemos venido hablando. Este paso ustedes pueden ir leyendo, ¿no es cierto? Repetirles lo mismo que está ahí, pero es lo que hemos venido diciendo. Entonces, vamos a rellenar tridimensionalmente ese conducto. Cuando hablamos de conducto, acuérdense que el conducto no es como idealmente lo vemos solamente en la radiografía, ¿no es cierto? En un solo plano. Pueden haber variantes, pueden haber conductitos que ni siquiera llegamos a ver. Y eso va a ser guiado por la lima o por los irrigantes, ¿no es cierto? La lima va a ser en el conducto principal. Entonces, el nivel aplicable de la obturación, como hemos dicho que tenemos la longitud de trabajo, debe coincidir, por favor, señorita, debe coincidir con esa longitud de trabajo, es decir, con el nivel de preparación del conducto. Y esa va a ser mi longitud de trabajo. Entonces, ahí yo tengo, por ejemplo, una molar, y la molar que estamos haciendo unir las integrales para que le trae márgenes de molar. Uno para que vaya sabiendo. Y dos, porque ustedes están trabajando ya en premolares, ¿no es cierto? Entonces se va a trabajar más de uno. Entonces, si ahí se trabajó, pues ahí debería ser también donde quede el ojo, ¿no es cierto? Siempre tratando de mantener la forma original de ese conducto, no desviar. Si era curvo, como siempre se dice la letanía, conducto curvo, recurvado, ¿no es cierto? Para mantener la forma original de ese conducto. Entonces, esta sería la comprobación radiográfica de la preparación biomecánica. Ahí sería la econometría. Doctora, ¿por qué la comprobación radiográfica? ¿Habrá otra forma de comprobar? Hay dos formas más. Y ahora las vamos a ver. Hay ciertos principios en esto de la econometría donde nos dice, por ejemplo, que el cono maestro, como dijimos, debe alcanzar el mismo nivel de la longitud de trabajo. Acá estaría, ¿no es cierto? Acuérdense que debe quedar a 1 milímetro de lápiz, ¿se acuerdan? Aquí estaría el lápiz radiográfico y ahí sería el CLC. Acá estaría quedando corto porque el estrechamiento es aquí. Aquí está pasado pero justo. Y en el otro caso pasa pero no ajusta. Cuando pasa y ajusta se llama sobreobturación porque está obturado. Cuando pasa pero no ajusta es la sobreextensión. Ambos no deberían de darse, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Entonces, ¿qué maniobras vamos a realizar? Nosotros ya dijimos como principio tenemos que seleccionar un cono de boca derecha que sea de diámetro y longitud que fue similar a la línea de boca, ¿cierto? ¿Qué factores? La libre de los instrumentos utilizados en la conformación y longitud de trabajo. Lo que hemos dicho desde el comienzo. Entonces tenemos también cuando es necesario
animal, la dentina, produjo un polvillo. Y si este está contaminado, lo puedo empaquetar en donde, en la zona más afectada. Y a veces ya no puede pasar de los años. ¿Qué debo de hacer? Recapitular la cuenta de mercado y luego tengo que identificar el proceso. Pueden haber perforaciones, puede haber fracturas de instrumento. El otro día yo les pedía en el laboratorio, ¿tienes un instrumento? Y me dan uno, y yo digo, no, 40 no, no doctora, es 20 o 25 por lo menos. Pero sometido a temperaturas, ¿cuántas veces? No sé, que todos terminan en el ya se va a ser limitado. No son eternos, está bien, sea para el laboratorio, pero no es lo que le demos hasta que ya eso no tenga ni fin. ¿Por qué puede pasar esto? Se les puede tratar. Una preparación muy pobre también puede ser porque el cono sea más grueso y entonces va a trabajar antes de alcanzar la longitud del trabajo. ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a ver, pero por ejemplo, si yo trabajé y pongo un 40, ¿qué creo que se puede ser? Pero no está en correspondencia con lo que trabajaba. Se va a trabajar, va a ajustar, pero no va a llegar a la longitud del trabajo. O lo que dijimos al comienzo de conos que no estén bien estandarizados y no cumplan con las normas ISO con las que son fabricados. Entonces vamos analizando uno por uno. El conducto presentaba curvatura, claramente no se perturbaron los instrumentos, en algunos casos se hizo solamente un escalón, acá luego se hizo otro escalón y en el otro se llevó a perforar. Toda esta zona quedó sin trabajo. Conductos curvos implican que tengo que perturbar. Observen ustedes, era curvo. Esos climas o esos conos están rectos. Lo mismo acá llega todavía se dobló la punta del cono. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto. Acá está, se puede ser, se crea un escalón, se pierde la longitud, y el operador se esfuerza por continuar, llega a una longitud adecuada, pero bien, por superposición de imágenes, puede estar saliendo la lima por acá, y por superposición de imágenes yo creo que está bien, ¿cierto? Y no está bien, porque está fuera de contexto. Si lo miramos de costado, está totalmente mal. Bloqueo por mitad de linaje. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Llegaba la conducción, solo ahora ya no llega. ¿Por qué será? ¿Qué tipo de bombas utilizar? Recapitular su imagen. Entonces ahí tenemos la posibilidad. Si hay contaminación en esa dentina, contaminamos esa zona, dejamos una gran cantidad de yuta contaminada y el tiempo más la temperatura hace que las bacterias se reproduzcan.
la medición de la longitud total del cono y la evaluación en el aspecto externo, o sea, cómo se veía, cómo era el aspecto de ese cono. Y acá tenemos las conclusiones. Miren, ninguna de esas tres marcas estudiadas 100% con longitud ideal. Algunas se acercan más que otras, pero que quede claro que puede darse ese tono, ¿no es cierto? Entonces, si el cono maestro llega a la longitud de trabajo pero no ajusta, puede ser porque sea muy fino, por lo que acabamos de decir, o porque cuando ustedes trabajaron con la preparación de la consiguieron implementar. Entonces llegamos a deformar una preparación que se con el número. El cono maestro avanza más allá de la longitud de trabajo y recién ajusta. Si avanza, yo lo estoy viendo, que yo hice mi marca y está más allá, ¿qué significa? Está pasándose el año, ¿cierto? Es la única manera, porque no hay un reservorio de conos ahí, ¿no es cierto? Yo lo estoy poniendo y lo veo que se va más allá, significa que definitivamente se está pasando. Y si se está pasando es porque no hay un toque vertical, porque perforé este área. O no se establece un punto de referencia estable. O los toques no ajustaban y se movían. O tal vez, y por eso les digo, tú empiezas con esa regla, terminas con esa regla. Uy, no, la caminación es tu regla, pero quizás las reglas no eran iguales. Entonces la longitud no va a ser la misma. Cada uno maneja su propia regla. En todos los casos, hablamos de una perforación de la ¿cierto? Y estaría consagrada. Ese sangrado no se le hace todavía, se hace el no. La longitud que se perdió y sigue sangrando es que estoy trabajando ya. Entonces van a ver imágenes como esta. Y el procesamiento de la película radiográfica también. A veces hay unas películas que se ve todo negro. O si no la ponen ahí, se ve medio tenue, medio blanquísimo, y al tiempo luego ya no se ve nada. Todo se ve medio entre amarillento, negro, oscuro. Entonces tienen que procesar bien sus películas. Luego ustedes ponen unas imágenes que uno tiene que estar adivinando. Esto es lo que pretenden que vean, ¿verdad? ¿Qué ponemos? Entonces, si es muy clara, pero no se pierde el tiempo suficiente en el líquido revelador. Eso no va a tener solución, ¿cierto? Si es muy oscura es cuando nosotros nos sobrepasamos, se quemó, desconozco y se quemó la cara. Digamos, se puede solucionar dependiendo del tiempo de fijar. De caso de girar placa, en el refrigerador durante 10 a 20 minutos. Pero va a ser, si le deja mucho tiempo, va a desaparecer total. Cuando está demasiado oscura, a veces, parte de lo que dice acá, yo a alguno de ustedes les he ayudado en el laboratorio, que les digo, tomando la radiografía, en la parte no hay un puntito, un relieve, ustedes agarran eso y bajo un chorro de agua, ustedes pasan en esa parte de la radiografía y se aclara. No es lo ideal es tener una buena radiografía, pero esos son trucos, digamos, como para salvar en ese momento. Lo ideal es que tomen otra placa y pongan una señal roja. Bueno, toda la película debe ser lavada por lo menos, se supone, de 10 a 5 o 10 minutos. Ustedes lavan, doctora, ya está. Después se termina todo manchado. Ahora ni se nota las manchas, como tenemos el mantil ya se bota. Pero antes todas las chaquetas terminaban con unas manchas color café y no la podían limpiar. Entonces eso ya es parte de lo que ustedes saben de
que nosotros utilicemos una mínima cantidad de sellador, no porque le pongamos un montón de sellador, ahora sí se ve bien bonita, pero yo tengo dos bonitos bailables. En realidad el cemento, cuando nosotros utilizamos, debe de estar ahí también cuando va al uso de los cortes. Pero en conductos aceitados, por ejemplo, a veces cuando es muy aceitado, es el cemento el que va a rellenar ese espacio. Por eso es que hoy en día se procura trabajar más con los glicerales, para que lleguen a rellenar todas esas zonas donde no pudiera llegar a las referencias. Por más que nosotros vamos a trabajar, ustedes van a poder utilizar también el sistema de obturación con gutapercha termoplastificada y van a ver cómo al calentarlo, poder hacer la compactación va a poder fluir más. Pero cuando ustedes ven las radiografías y ven que claramente se nota un conducto accesorio o los deltas apicales, por más que nosotros hayamos hecho que esa gutapercha se recaliente y la compactemos, quien va a entrar realmente en esos conductillos no va a ser la gutapercha, quien va a ingresar va a ser el cemento sellador, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos la radiografía debe tener un relleno denso y tridimensional, que esté lo más cerca posible de la unión cemento-denso. ¿Alguna duda? Entonces, el conducto obturado tiene que reflejar la conformación que se aproxime a la conformación como era inicialmente ese conducto. Hicimos una buena apertura, nos llevó una buena conductometría, desocupamos lo necesario. Trabajamos siguiendo esa forma original del conducto. Tomamos la cronometría y ahora viene el momento de la verdad. O sea, ahora tomamos nuestra radiografía cuando vayamos a terminar la obturación y veremos ahí si hubo alguna deformación, se va a evidenciar, porque va a sellar todas esas zonas. Entonces, ustedes ven lo que les decía aquí, por ejemplo, ese conducto no hay forma que el conducto se haya tocado, ¿cierto? Ese sellador influye en eso. Ese sellador tridimensional del sistema de control, ¿no? Como hemos visto, miren ustedes. Pero debe de ser así de compacto, no tener espacio. Entonces, hay materiales que se utilizan en la obturación. Hay algunos que vienen en estado sólido, como son los conos de gutapercha. Hay otros que vienen en estado plástico, que son cementos de algunos que tienen un fenol, otros que no tienen un fenol, y hoy en día los que son biocerámicos se utilizan mucho más. Tenemos realmente una gran cantidad. ¿Qué instrumental utilizamos? Utilizamos con condensadores laterales. Perdón, los trajes son estos. Y estos son los condensadores laterales. La diferencia es que estos tienen una punta plana y los otros tienen una punta aguda. Entonces, los condensadores laterales, como su nombre lo indica, van a servir para el tipo de obturación que ustedes van a hacer, que se llama de condensación lateral o condensación en frío. ¿En qué consiste que ustedes van a poner el cono principal? Para algo tenemos el cono principal, ¿cierto? Y luego tenemos que aprender a elegir el espaciador que vamos a utilizar en esta técnica. No es que yo agarre cualquiera de estos, a mí me gusta más el color amarillito, que se ve con el verde, o que se hace rojo, no. Eso depende de lo que les vamos a enseñar ahora, cómo deben ustedes de poder clasificar o elegir ese espaciador que me va a servir en esta técnica. Entonces tenemos nuestra bandeja con todos los fundamentales, para la parte cervical. En este caso tenemos los conos, tenemos las partes que vamos a utilizar, el cemento, y tenemos los espaciadores. Algunos vienen con números, otros vienen con letras. Y algunos vienen más agudos y otros vienen con mayor conicidad o taper. Taper significa conicidad. Entonces hay todos estos pasos, que ustedes los ven muchos, pero que después es una cuestión mecánica, cómo nosotros vamos a realizar todo este tema de la operación. Si yo la ve, obviamente que con ese caso, ¿cierto? Porque hemos estado irrigados, nuestra última irrigación, probamos nuestro cono, irrigamos, secamos. ¿Con qué seco? Con aire, jamás, ¿cierto? Con conos de papel. ¿De qué calibre? Es que me quedan muchos de 15. No, trabajaste con 25, usa 25. Trabajaste con 40, usa 40. Doctora, pero si trabajé con 25 y uso el 30 o el 35,
Econometría. Y ya hemos marcado también la longitud de trabajo como si los supervisores. Bueno, la elección correcta del espaciador, los calibre, longitud y correspondencia con los accesorios. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo elegimos? Lo vamos a ir viendo, pero de todas maneras. Entonces, yo tengo el cono maestro y lo coloco en conducto seco y vacío, no tiene cemento. Pongo mi cono maestro, ¿ok? Y empiezo a elegir cuál de esos espaciadores que vamos a elegir. ¿Cuál de esos espaciadores le pongo un tope que quede a 1 milímetro más corto? Si era 21, 20 milímetros. Entonces, yo tengo el espaciador, todos los he puesto con todos, a 1 milímetro menos. Todos van a estar a 1 milímetro menos. Pongo el cono en su lugar, colocado el conducto, y empiezo a probar cuál de esos instrumentos va a llegar en esa medida que ya predetermine con una ligera lista. No debe estar muy ajustado ni debe estar demasiado suelto. Entonces, teniendo el cono colocado en el interior del conducto ya amarrado seco, sin cemento, yo pruebo cuál es el instrumento que me va a servir. ¿Sí quedó claro? Y una vez que elegí ese instrumento, los conos accesorios van a ser un calibre menor que ese elegido. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Acá hemos concluido la instrumentación y conformación del conducto. Se irriga y se seca con puntos de papel, es lo que digo. Conos de papel están con los blanquitos y tienen el mismo color, porque son colores simples, ¿cierto? El espaciador, nuestra regla, secamos el conducto con conos de papel. Entonces acá lo que estamos hablando, calibramos y marcamos el cono maestro, los puntos de trabajo, que eso sería econometría, que es lo que acabamos de hacer hace un momento. Seleccionamos el cono maestro. Este es un papel, como es de papel, si ustedes le ponen uno de papel y toman radiografía, se verá algo, no se va a ver nada, ¿no es cierto? El cono de papel solo es para secar y para que sepamos que estamos haciéndolo con el cono que le corresponde. Si el calibre del cono maestro, la longitud y el suelo del cono maestro, si ustedes van a secar, tienen que ser con cono de papel del mismo calibre. La elección correcta del espaciador. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? ¿Para qué sirve? Para crear espacio para introducir esos conos accesorios y luego ustedes condenan de qué manera hemos hecho esta técnica lateral. Entonces van a entrar y como menos de lateralidad van a crear el espacio para que pongan el cono accesorio. Los conos accesorios. Entonces, con el cono maestro colocado dentro del conducto, en este momento, cono maestro dentro del conducto, a la longitud de trabajo buscamos el espaciador que ingrese a esa longitud de trabajo -1, pero en una forma contraria. Entonces tenemos los conos colocados en su sitio, tenemos los espaciadores, y una vez que elegimos el espaciador, los conos accesorios, dijimos será de un calibre menor. Si mi espaciador es el 20, ¿qué cono me corresponde? Y si es el 25, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos conos tengo que poner? Ustedes van a ir viendo que sucesivamente va a ir quedando más afuera. Generalmente son unos 6, pero eso depende de qué. Depende de la forma del conducto. Si es un conducto que es más ancho en la parte cervical, quizás con tercio medio, quizás ingresen un poco. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Si el ejemplo hay que hacer, L. perdón. No te entendí. Claro, lo que estamos hablando en este momento solo es conos accesorios. Hemos dicho cono maestro y ya lo tenemos definido. ¿De quién a quién le corresponde? A la misma memoria. Lo medimos, hicimos la prueba visual, la prueba táctil, la prueba radiográfica. Eso está listo. Coloco el cono en posición y conducto seco. Pruebo los espaciadores.
ustedes tengan la certeza que no se esté pasando. Ahora, ¿por qué esto sería para los títulos menos? Porque ¿quién obtura el bono? El bono maestro es el que obtura, es el primer ministro, ¿no es cierto? O sea, todos van a ir en esa comicidad que le hemos ido dando bono. Entonces preparan ese evento. Claro, los que ya vienen ese día no hay problema, los que vienen ya paso a paso en la porción tampoco. Pero cuando ustedes preparan polvo líquido, tienen que llegar a esa consistencia de hilo de miel. Ustedes levanten con la espátula y más o menos hagan así como un hilo, un filamento, como de 1 centímetro más o menos. La consistencia tiene que ser cremosa y filamentosa. Y la cantidad va a ser para que las paredes del conducto queden recubiertas. Por eso decía, puede ser con la harina o puede ser con el mismo polvo que ustedes van a pasar alrededor en las paredes y van a insertar el polvo. Y que les dé un tipo de trabajo amplio, porque hay algunos que son muy rápidos, ustedes están ya se ve. Ah, pero me sobró, amiga, préstame un poco, le prestan al otro, al tercero y ya le llegó medio sexo. Entonces, no hagan eso. Entonces, en una platina, utilicen platinas que sean así amplias. A veces me vienen con unas platinitas así chiquititas, entonces ustedes no pueden ni siquiera espatular. En este caso, por ejemplo, este fue la forma de espatular es como ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Con toda la espátula puesta sobre la platina. No es con la puntita, no es tampoco con un lecroso, pero no importa, pues no es con una espátula de cera, tiene que ser con eso. ¿Por qué? Porque hay unos cementos que tienen una consistencia de polvillo como si fueran unos granulitos. Y ustedes tienen que hacer ese movimiento de espatulado, de aplastarlo para que eso se integre bien. No les debe de quedar así como arena, tiene que quedar un cemento que sea fluido. Entonces, esa sería la consistencia. Ustedes lo tomen así de costado y al elevar se forme ese hilo. Si yo jalo un poco más, se va a levantar un poquito más, ¿cierto? Pero tiene que ser así. No que ustedes pongan así caigan gotitas, eso está demasiado líquido, le faltaría polvo. No se levanta, entonces le faltaría polvo. Miren ustedes lo que les digo, parece arena, ¿no es cierto? Entonces, allá claramente se ve que con la puntita jalaba. Eso no es espectacular. Entonces, colocamos el cemento dentro del conducto y lo esparcimos por todas las paredes. Asentamos el polvo simplemente, ¿no es cierto? En posición hasta donde nosotros marcamos que llegó esa marca, ese cuarto que hicimos el polvo. Y vamos creando espacios con el espaciador y colocando a continuación los polvos accesorios. Entonces, insertamos el polvo maestro y colocamos el espaciador que previamente fue elegido a la longitud de -1 para crear ese espacio para los polvos accesorios. Medimos estos polvos para evitar accidentes y vamos insertando. Los polvos van a ser de un calibre inmediatamente inferior al espaciador elegido, que hemos estado diciendo, como un resumen visto en imagen. Entonces, ustedes se van dando cuenta que va a quedar un poquito más afuera de cada uno. El espaciador aquí, por ejemplo, acá se le colocó varios polvos, lo mismo que las líneas, para que no tengan problemas. ¿No es cierto? Nos van a quedar cada vez más afuera. Ya hemos visto los criterios, ¿no es cierto? Ya sabemos el estudio que se hizo para que pudiéramos determinar cuál era ese espaciador que tenía ese. Entonces, en la técnica de condensación lateral, ustedes observan acá, el cono maestro se inserta el espaciador y se va haciendo hacia un lado. ¿Por qué pueden hacerlo hacia el mismo lado? No es que pongo y ahora pongo por acá y un poquito más allá y un poquito más allá. Pueden hacerlo hacia un mismo lado. Entonces, para decir es curvo el conducto, pero el curvo también. Y por eso es que hago hacia ese lado. Jamás girar. Ustedes saben, el conducto curvo jamás giro nada en la ley. Solamente inserto y hago los movimientos de lateralidad. Ese movimiento de lateralidad me va a permitir el espacio suficiente para que coloque luego los polvos accesorios. ¿Sí quedó claro? Y entonces ustedes lo van a ir viendo que paulatinamente va a ir quedando más afuera. Ya no va a llegar a la longitud que necesito. ¿Por qué quedará más afuera? Porque ya se ha ido llenando la porción aquí, ¿cierto? Entonces ustedes observen ahí donde va a quedar. Miren,
Y si acaso el espaciador con dificultad entrará uno o dos cónicos más. Y entonces su obturación, la calidad de la obturación va a quedar muy corta. Por eso hay que preparar un poco más y lo demás. La obturación está llegando a la distancia requerida, es decir, hay una subobturación por la obturación que usted va a pasar de lápiz por una sobreextensión o sobreobturación. Entonces, a causa, eso se pasó demasiado aquí. Y esos casos. Y acá viene una ropa, o sea, ahí tienen una imagen. Entonces, ¿con qué realizamos el corte? Ahora me va a quedar una gran cantidad de poros ahí afuera, ¿cierto? Entonces, ese penacho va a ser retirado con el pegatero de abajo, porque para eso está diseñado ese instrumento. No malogren sus puretes, no malogren tampoco sus condensadores. Utilicen el instrumento que ha sido diseñado para calor. Ustedes tienen el PKT, este instrumento que es el goteador. Este lo someten a fuego, porque este lo van a poner a que esté al rojo vivo. Y con eso van a cortar ese resto de nuestra flecha que está quedando. Entonces, si nosotros tenemos aquí al rojo vivo, lo vamos a llevar, pero hay que tener cuidado porque si está rojo vivo, quema, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que proteger la cara del paciente con el espejo, para que si toca el espejo y no le vaya a tocar el labio o alguna parte de la cara. Una vez que se ha cortado esto, se utilizan los conservadores verticales que, como dijimos, son de punta cuadrada, ¿cierto? Entonces debe realizarse con el condensador vertical. No lo hagan con el único marcador, luego que quedan restos de la misma Budapest y no es el que es adecuado. Entonces, cuando ustedes cortan primero todo ese penacho y luego tienen que cortar más abajo a la unión de la parte cervical para que después se junte el cemento y la parte de la mano, la uña, para que ustedes puedan no dejar restos de una percha en el interior de la cama, porque eso va a tener después establecido. Hay algunos que son palmares y otros que son así digitales, pero todos los planos son de punta plana, en diferentes caminos. Entonces se tiene que eliminar esos restos del cemento de una percha que no debe quedar en la cama y debe quedar aquí. Unión cemento de la máquina, ahí queda la dura percha. Nada en la cámara principal. Y la cámara principal. Y luego de ahí tiene que poner una bolita de teflón y luego un cemento. Los cuidados que les decía, ¿no? Siempre trabajen con visión indirecta, en el espejo del lado del tijero. Siempre limpien esos poros que se han cortado con una gasa, que se humedecida con alcohol. Porque cuando ustedes van a llevar nuevamente a realidad, se va a prender, la percha va a empezar a arder. Tienen que limpiar ese transformador de calor. Y nunca se va a apoyar en la inmunidad del paciente, ¿no? Por más que esté con el dique de goma, el dique de plástico se va a pegar peor. Tienen que cuidar al paciente. Coloca la bolita de teflón. No pongan carbohidrato, mínimamente ponen un policarboxilato con el número de litros hasta la siguiente. Entonces debe de quedar limpia la cámara y colocar en la base la bolita. Las características de una correcta obturación. Hemos dicho el sellado tridimensional de todos los preparados y de todos los sistemas económicos. Mínima cantidad de cemento. En la baliza radiográfica debe ser uniforme, denso, no debe de quedar espacio, no debe de estar pasado ni debe de quedar tampoco corto. Una estudio que se hizo, se analizaron longitud de la obturación del conducto menstrual y la densidad de la obturación. Esos son los criterios. ¿Qué cosa era aceptable? Una obturación del conducto de 3 milímetros igual, menor o igual a 2 milímetros antes del vértice. Sobreobturado cuando va más allá. Subobturado cuando termina mucho antes de sus 2 milímetros antes del vértice radial. Y en cuanto a la densidad, uniforme representa una densidad uniforme, sin poros, sin espacios visibles. Es lo que les digo, el espacio no debe de quedar en ese espacio.
definitivamente va a quedar poco, ¿cierto? Observen ustedes. O se pasa. Errores de la técnica, mala técnica de instrumentación. Entonces, si yo tengo los errores, tengo la prevención, ¿cierto? O sea, ¿qué hacer para no llegar al problema? Pues mejor leer eso primero, ¿cierto? Para no tener que meterme en problemas. Un correcto acceso cameral. Yo hago un acceso cameral que no me permite entrar directamente, voy a tener problemas. Si no recurvo las limas, cometo el error de hacer un escalón o de perforar. Me estoy poniendo zancadillas por las curvas. Cuando toco, corro recurvamente, o sea, mi instrumento. Uso continuos de gigantes y sustancias gigantes y lo amerita el caso, con la aguja adecuada a la longitud adecuada y mantener el permeable volumen. Si yo cumplo esto, minimizo absolutamente cualquier problema y error que yo pueda tener en la operación. Subo obturación. Miren, acá se cemento, miren. Allá también, que allá hay una visión. Observen. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Más ejemplos de su obturación. Miren, acá donde se quedó y observen toda esa curvatura y ese conducto que no ha sido trabajado. Conductos no trabajados, permanencia de edificio. Miren, todos los casos. Y se ve como lo más triste es que se ve. Una compactación pobre, mala elección de los hacedores de los fondos. Observen ustedes lo que les digo, cómo se ve. Continuos solitarios, pero a diferentes niveles. Acá el coro maestro, solito al final, y los demás miren las diferencias de distancia. Todos estos espacios que vayan a quedar vacíos, miren aquí cómo se ve su conductor. Y ni siquiera llegó el coro maestro su conductor. Entonces, una buena implementación, una buena colometría, una buena aplicación, todo va de la mano, toda una concatenación de hechos. Tiene que ser secuenciales y tiene que ir viendo que sean los tonos adecuados, con el espacio adecuado, con el cemento. Y no tendrá observen ustedes. Sobre operaciones, sobre tensiones, donde no hay sellado o donde el cemento, o en muchos casos, se sobrepasa. Casos que no queremos tener. ¿Qué hacer cuando ya pasé, cuando ya me doy cuenta que por eso, antes de hacer la operación, tengo que hacer una nueva longitud de trabajo? Establezco esa nueva longitud de trabajo y creo un escalón acá, haciendo una óptica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ampliar un poco más para que ahí sea donde quede fijo el nuevo cono, ¿cierto? Estoy teniendo que ampliar un poco más. Ya voy con carreras en contra, haciendo, digamos, parchando cosas que debieron quedar bien de inicio. ¿Okay? Entonces acá se genera un nuevo cronograficar donde se va a ajustar nuevamente. Entonces ya es diferente, ya no se pasa, ya aquí se ajusta el cono y ahí lo queda. La recuperación, como les dije, es el reflejo de todo el proceso. Acá está bien, aquí ya no se veía bien la componentía y peor que veo en la otra. Ahora esto, pues, no es nada. Ahí fueron por cualquier lado. No se trabajó ni se hace radiografía. Esa es una irresponsabilidad muy grande. Sí quiero usar la primera radiografía, pero miremos dónde se fue. No se respetó la regulación del conducto que era totalmente personal. Y acá en este caso, en esta premolar inferior, uno considera premolar inferior un solo conducto. Acá me enseñas la cresta. Acá no se llegó, ahí no se permitiza, se trabaja con el pie y luego una operación adecuada. Entonces siempre tienen que ustedes analizar la radiografía. La radiografía preoperatoria les da una información súper valiosa. Y cuando ustedes tomen las colometrías o las conductometrías, si les salió mal, doctora, pero